Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. 4 consejos para sanar una herida. Pregunta: ¿cuántas veces has experimentado una herida emocional? Alguien que te hirió, o que tú heriste a otra persona, le hiciste una herida emocional. Las heridas emocionales son heridas dolorosas, muy dolorosas. Hay personas que viven heridas. Y fíjense ustedes que desafortunadamente hay personas que disfrutan el dolor de la herida. Esta mañana yo quiero hablar de cómo sanar esas heridas dolorosas. ¿Qué les parece el tema de esta mañana? Levante la mano aquellos que alguna vez experimentaron heridas emocionales. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de herirnos? Aquellas personas más cercanas a nosotros. Una persona lejana a mí no me puede herir. Ese es el riesgo que yo corro, pastora Miriam, cuando tengo una amistad con una persona. Ese es el riesgo que yo corro, y lo voy a poner entre comillas, cuando me caso. Porque sobre el planeta Tierra nadie tiene mayor potencial para herirme emocionalmente que mi esposa, y viceversa. Porque es la persona más cercana a mí y yo a ella, o un hijo. Hay hijos que nos rompen el corazón, pero también habemos padres que le rompemos el corazón a los hijos. Y en algunos casos, estimado pastor Alfredo, un tío puede romperte el corazón con una palabra maldicha, como te pasó a ti. Si usted me pregunta a mí como pastor, como ministro, si he sido herido, lo he sido. En la Biblia leemos el testimonio de personajes tétricos como Alejandro el Calderero, como Dimas, que abandonaron a su mentor, al apóstol Pablo. Y entonces ahí en la Biblia, en Timoteo, en las cartas pastorales, encontramos esas experiencias que nosotros tenemos cuando alguien de la iglesia nos hiere. Los pastores somos muy susceptibles a ser heridos por ustedes. Por ejemplo, una traición de un miembro por el que uno da la vida. Me ha pasado. Hay gente que yo he dado la vida por ella y me ha clavado el puñal por la espalda.
Eso, Pastor Leonardo, duele. Duele. Porque los pastores no somos pastores porque decidimos ser pastores solamente, sino porque alguien nos llamó a ser pastores. Y los que tenemos esa investidura de pastores, no servimos por dinero ni por ninguna prebenda, sino porque amamos a Dios, pero les amamos a ustedes. Y el pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, cuando viene un feligrés de la iglesia, y nos traiciona, duele. Y cuando viene otro pastor también y lo hace, porque ocurre, duele. Pero también, como lo dije anteriormente, hay casos en los que nosotros también herimos. Eso es cierto, eso es así. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo he herido a alguien, pregúnteme. Sí, he herido. Ahora, los que somos nacidos de Dios no herimos a las personas porque nos da placer herir, o porque intencionalmente herimos porque es propio de nuestra naturaleza. No, porque eso es una perversidad. A veces herimos porque la gente así lo interpretó nuestras palabras de una manera y se sintieron heridas. O a veces hicimos algo que no pensamos, pero la otra persona sí pensó. Ahora, si usted me pregunta si yo intencionalmente, solo por arruinarle la vida a la otra persona, para que la otra persona vea quién soy yo, y entonces porque me da la gana y porque voy a desquitarme, la voy a herir, no, eso yo nunca lo hago. Eso no lo hago porque yo soy de la simiente de Dios. Y no puedo hacer eso, si no sería un perverso. Solo los perversos se desquitan con el único deseo de hacer sentir mal a la otra persona. Nosotros somos hijos de Dios, pero herimos entonces a veces. De eso voy a hablar esta mañana. ¿Me da permiso, pastor, de desarrollar esta enseñanza? Está bien, ¿verdad? Muy bien. Mis objetivos: explicar la importancia de sanar una herida. Señores, tú no puedes vivir herido o herida, porque vivir herido o herida, pastora Miriam, es vivir con rencores, es no disfrutar lo bello que es la vida, es no dormir tranquilo o tranquila. Es supremamente importante sanar las heridas del alma. En segundo lugar, mi segundo objetivo es dar 4 consejos prácticos para sanar una herida. ¿Qué les parece? ¿Les interesa estos 4 consejos prácticos que les puede ayudar? De eso voy a hablar esta mañana. Porque cuando viene un hombre sin vergüenza y viola el pacto del matrimonio, ¿qué duele eso? ¿Qué duele? O cuando viene una mujer e irrespeta el pacto del matrimonio, ¿qué herida más fuerte esa? Y yo sé que puede haber alguna persona que está aquí en este lugar que experimentó eso. Yo nunca lo he experimentado, pero me imagino que eso debe doler. Yo voy a hablar de cómo sanar esa herida. O cuando un hijo le rompe el corazón a uno.
porque sale embarazada o porque el padre se da cuenta que es gay. Conozco y ustedes conocen muchas experiencias y conozco padres, pastores, que sus hijos les han roto el corazón de esta manera, pastora Miriam. ¿Y qué herida más grande es esa? O como cuando alguien te traicionó, abusó de tu confianza. ¿Qué duele eso? Es doloroso. ¿Cuántos consejos voy a dar? 4. Estamos listos, ¿verdad? Vamos al número 1. Hey, no me dejes con la mano. No, te pasaste al 2. Allí, ese es el primero. Gracias. Eso. Número 1. Primer consejo para sanar una herida es abandonar el complejo de víctima. ¿Cuál es el primero? Ese es lo primero que vamos a hacer. Abandonar el complejo de pobrecito yo. Mire lo que me pasó. El complejo de que yo soy el centro del universo, que no hay una maldad más grande, y aquella cuestión que estoy allí pensando noche y día y noche en aquella cosa. Y entonces empiezo a hablar de aquel tema y comienzo a proyectarlo a otras personas. Y puedo entrar en un estado depresivo, llorar, entristecido, pierdo todos los apetitos y no quiero saber nada de la vida, incluso estoy pensando en el suicidio. Porque caer en un estado depresivo por esa cuestión de víctima, de que pobrecito yo, entonces, señoras y señores, eso es terrible. No se puede vivir la vida de esa manera. Entonces, primer consejo: abandone ese complejo de víctima. Porque si no lo haces, no vas a dormir tranquilo, no vas a poder funcionar en tu diario vivir. Ahora, esto no es fácil y por supuesto vas a necesitar la ayuda de un pastor, y si el pastor no te puede ayudar, entonces para eso en la iglesia tenemos terapeutas que estudian psicología en la universidad y que han sido educados para tratar este tipo de situaciones. ¿Cuántos psicólogos hay en la casa? ¿Tengo psicólogos en la casa? Allá tengo, usted sabe lo que estoy hablando, licenciada en psicología. La psicología tiene varias especialidades y una de las especialidades es la terapia de familia. Y para eso se va y se estudia una maestría. Y si usted tiene principios cristianos, mejor, porque va a tener toda una argumentación para tratar ese tipo de problemas, de patologías mentales, conductuales, productos de una herida. Qué bueno que tenemos a una psicóloga en la casa. Pero el complejo de víctima debe ser abandonado. Porque si yo me centro en mí mismo, en cómo me golpeó, cómo me hirió, pobrecito yo, y estoy arruinado y todo eso, entonces no voy a funcionar y te voy a dar una razón para abandonar el complejo de víctima. ¿Estás listo para ver mi razón? ¿Estás listo? Yo valgo tanto, tú vales tanto, que no puedes permitir que ningún mequetrefe te arruine tu vida. Porque si caes en esa cuestión del complejo de víctima, estás dándole la razón al otro y te está arruinando la vida. No, hombre, tu vida vale la sangre de Cristo y no puedes permitir que nadie te la arruine.
Entonces sacúdetelo, sacude ese complejo y di: yo valgo, yo valgo. Así que no puedo permitir que esta cuestión me esté ahí dándole vueltas a la mente. Yo sé que los primeros días te va a dar vuelta y sé que vas a perder el sueño, eso lo entiendo, e incluso el apetito. Esos son los efectos psicosomáticos, ¿no es cierto, licenciada? Que las cuestiones emocionales tienen efectos en la fisiología del ser humano. Claro, así funciona, así funcionamos, así Dios nos hizo. Pero, y eso es los traumas que el ser humano le hacen experimentar. Y entonces los psicólogos allá en los Estados Unidos le llaman los flashbacks. Un flashback es cuando uno está recordando episodios del pasado y esos flashbacks le están amargando la existencia. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer los ejercicios espirituales, sacudirnos el complejo de víctima, y la palabra de Dios es perfecta también para sacudirnos esos flashbacks que nos hacen arruinados, despreciables, deprimidos, etcétera. Me doy a entender, mis hermanos. Sacudamos el complejo de víctima. Pobrecito yo. Solo falta que venga un perro y me orine. Valemos demasiado como para que le permitamos, y repito la palabra, a un mequetrefe que nos arruine la vida. Ni siquiera a un hijo le podemos permitir que nos arruine la vida. Los amamos a los hijos, pero nosotros también tenemos valor, hermanos. Claro que sí. Bueno, voy a dejar ahí el asunto y vamos a ir al número. Venga, vamos. Número 2. Te pasaste. Número 2. Ahí está. Viene de una palabra griega, katarizo. Está en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 1, creo 2. Ahí está esa palabra, katarizo. Se traduce en el idioma castellano como limpieza. Limpieza. Y la limpieza, pues, es muy importante. Catarsis en castellano es una palabra que viene del griego, pero que nosotros hemos transliterado y decimos catarsis, pero es eso. Y dice, en la Biblia usa esa palabra varias veces, pero ahí en Corintios dice limpiándonos. Entonces el segundo consejo para sanar una herida emocional es que necesitamos una limpieza del alma. Y la mejor manera a veces de tener una limpieza del alma es cuando derramamos nuestra alma. Estoy usando metáforas, imagínense cómo se puede derramar el alma. Pero quiere decir es que yo puedo ponerme de rodillas y puedo entonces cantar y puedo orar, y eso hace una catarsis. El hablar con un terapeuta hace una limpieza, y es necesario hablar a veces. Y recibir una palabra de otra persona. Entonces, ¿cómo me agradecieron después de haber recibido la palabra? Yo no soy terapeuta profesional, pero algunas cosas en el camino uno aprende, y doy gracias a Dios porque el haber pasado por ese ejercicio de limpieza, de catarsis, fue de mucha utilidad. Tanto ella como su marido me agradecieron una y otra vez porque evitó, sobre todo, herir al muchacho, porque ellos estaban en una posición de desquite. Es que ese es el problema con las heridas también, que cuando alguien me hiere, yo no me quedo de brazos cruzados a veces y digo, me hirió. Sí, el complejo de víctima es una de las consecuencias, pero también viene la ira. Porque es que me hizo esto a mí. Ese es el gran problema con las heridas, que viene lo que yo llamo en mi jerga el desquite, que también se puede decir venganza.
Porque si tú me heriste a mí, yo te voy a herir a ti también. ¿Qué te has creído? ¿Ah? ¿Crees que me voy a dejar? ¿Me hiciste eso? Yo te voy a hacer el doble. Es que esa es la actitud del humano. Y si ustedes me preguntan a mí si yo he sentido esa inclinación de vengarme, pregúnteme si he sentido eso de vengarme. Sí, lo he sentido. Lo he sentido. El desquite. Es que claro, si me la hiciste, te la hago. Es que yo no puedo permitir eso. Tú también tienes que sufrir. Ajá. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sentido eso del desquite? Levanten la mano. Todos los que levantaron la mano van al cielo. Los que no la levantaron, no, porque no son humanos, son extraterrestres. Vienen de Marte. Así de sencillo. El hacer una catarsis te puede salvar la vida, pero no la vas a hacer con cualquiera. Por eso en la iglesia, y el pastor no puede hacer todo, porque si no lo matamos, hombre, especialmente cuando tenemos una congregación tan grande. Por eso en la iglesia tenemos que tener gente educada y preparada para atender tipos de esta naturaleza, casos de esta naturaleza. ¿Ah? Gente que debe ser educada para ayudar a otras personas. Y gracias a Dios por los psicólogos cristianos. Yo doy gracias a Dios por ellos. Extraordinario. Porque el tema de la conducta del ser humano requiere a veces ayuda profesional. Somos seres bien complejos. Entonces, eso puede salvarte la vida. En lugar de estar allí con pensamientos suicidas y pensamientos de muerte y ese montón de cosas, es oportuno que tú en algún momento pases por esa experiencia. Hay gente que necesita tener un encuentro con la persona que lo hirió o la hirió, porque a veces puede ser un malentendido, a veces, no siempre. Entonces es bueno hablar, y eso es catarsis. Fíjate que lo que tú me hiciste es, me pasó esto, me hirió, pasó esta situación. Y dale, fíjate lo que te voy a decir, porque lo que yo te voy a decir es poderoso, por favor. ¿Están listos para tomar nota de lo que voy a decir? Por favor. Y lo voy a decir 2 veces más. Por favor. Por favor. Denle la oportunidad a la persona que cometió el error, denle la oportunidad a corregirlo. Lo voy a decir por 4ª vez. ¡Por favor! Porque a veces nosotros, dice, me hirió, y cerramos el corazón. Y es que lo peor es que venimos el domingo a la iglesia. Eso es lo que yo no entiendo, pues. Y tenemos el descaro de venir a la iglesia el domingo. Perdón, Pastor Leonardo. Perdón. No podemos. Dele al agresor la oportunidad a rectificar. ¿Quién pepino se cree usted para pasar un juicio y cerrarle la oportunidad de que rectifique? ¿Es usted Dios? Cuando yo peco, Dios me da la oportunidad de pedir perdón. No me deseche el Señor. Cuando le ofrecieron a David 3 castigos, castígame tú, Señor, me lo merezco. No el hombre, porque el hombre es malo, el hombre no tiene compasión, es un inmisericordia. Hazlo tú. ¿Lo digo la 5ª vez o 4 quedó suficiente? Lo digo, ¿verdad? ¡Por favor! Dele la oportunidad al agresor
que rectifique. Porque Dios dice 70 veces 7. Qué palabra más espectacular esa. 70 veces 7 es impresionante. Todos los que cometemos errores, primero hay que tener claro esto: tenemos derecho a meter la pata. Que quede clarito eso en la cabeza de ustedes. Yo tengo derecho a equivocarme. No soy Dios. Soy un pecador. Punto. Pero la grandeza del hombre está en rectificar. Lo que no se puede hacer, pastora Miriam, es hacerme las cruces y decir: cometiste un error, estás desechado. Eso es anticristiano, es contra la palabra de Dios, y eso es un insulto al Altísimo, porque te estás poniendo en el lugar que no te corresponde. Solo Dios puede desechar a alguien, y ¿sabes qué? Dios no desecha a nadie. Si Judas Iscariote se arrepiente, es que Dios lo perdona, pues. Es que Dios lo perdona. Porque el pecado de Judas no era más grande que el de Pedro. El de Pedro quizás era peor que el de Judas. Pero Pedro corrige, el otro no corrige. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Pero los dos merecían que les cortaran la cabeza. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Les está sirviendo esta palabra? ¿Les está sirviendo? Porque en la vida van a haber heridas. La única forma de que nadie me hiera es que me vaya a vivir a Marte. Y ya tenemos los rovers en Marte. Solo que hay mucho monóxido de carbono ahí, un frío de 40 grados bajo cero. Está bestial ese asunto ahí. Pero a lo mejor, así como vimos los carros eléctricos, podemos ver un ser humano allá en Marte. Allí tú solito no tienes ningún riesgo de que nadie te hiera, eso sí, pero aquí no. Y en la iglesia es el lugar donde más riesgo se corre de que lo hieran a uno. Eso está clarito. Eso está clarito. Por la proximidad con las otras personas. Bueno, pues dejo el asunto aquí. Y voy al número. ¿De cuántos? ¿Y de qué estoy hablando que ya se me olvidó? De cómo sanar una herida, número 3. ¿Qué dice ahí? Perdonar es una palabra bien fácil. Bien fácil, se dice fácil, y esto parece como un disco rayado, aunque ya la nueva generación no sabe lo que es un disco rayado. Pero saben ustedes que casi nadie perdona. Ya voy a llegar a Pénjamo, no se preocupe. Ya van a ver que esta palabra que se dice sencilla y que es un disco rayado en la iglesia, casi nadie perdona al final. Pero estamos el domingo en la iglesia. Hay que estar en la iglesia. Y está bien porque recibimos este tipo de palabras. Hace unos 25 años, yo herí a una persona. Y era un hijo de pastor. ¿Les cuento la historia o no se las cuento? Bueno, se las cuento entonces. Yo herí a un hijo de pastor. Ahora, ya me escucharon que yo no soy el tipo de persona que hiero porque siento placer. En realidad, yo fui una víctima de un mal manejo del hermano de este hijo de pastor, que era hermano de él, también hijo de pastor. Manejó mal una situación, yo estaba en medio de la situación y pues todo apuntaba que yo había traicionado la confianza de él.
Yo no sabía nada. Cuando yo regreso al lugar de las acciones, usemos esa expresión, me doy cuenta que el hombre está ofendido. Inmediatamente lo que yo hago, tomo mi carro y voy donde él, para hablar, para pedir perdón. Evidentemente, porque si hemos nacido de Dios, vamos a buscar rectificarlo, pero ayer, voy donde él y lo primero que le digo es: perdóname, ha habido un malentendido. Pero el hombre no me escuchó, me hizo las cruces y me dijo que jamás me iba a perdonar, jamás. Y yo empecé a llorar como un niño, por favor, con un dolor en mi alma increíble hace 25 años. Y no me perdonó. Y yo salí llorando de ahí, destrozado, porque yo tengo 10,000 defectos, pero jamás intencionalmente yo voy a dañar a un ser humano. Porque Dios me llamó a servir y amar a la gente, no a dañar a la gente. El problema, Pastor Leonardo, y por favor tomen nota lo que voy a decir, es que cuando yo tengo una situación con alguien, me llevo de encuentro al papá, a la mamá, a los hermanos y hasta al perro de la casa no me quiere. Porque los padres se ponen a favor del hijo. Porque no somos lo suficientemente objetivos de ver que los hijos, aunque son de nuestras entrañas y damos la vida por ellos, a veces ellos meten la pata. Pero no tenemos el valor de jalarle las orejas y decirle: te amo, pero no debiste haber hecho esto. Entonces los padres siempre van a favor de los hijos y yo no voy a hablar en contra de ese sentimiento porque yo soy padre. Entonces los padres dejaron de hablarme, pastores y la familia, y yo me sentía mal, porque perverso no soy, pecador sí, pero perverso no. Con el transcurso de los años, ¿sigo con la historia? Bueno, sigo entonces. Con el transcurso de los años, yo sacudí todo, yo actué como la palabra de Dios dice y hice todo lo que una persona tiene que hacer. Y yo siempre seguí hablando con el padre pastor, honramos a este hombre, me porté siempre de la mejor manera posible. Y un día, estoy yo en el sur de la Florida donde vivía y recibo una llamada de este hijo de pastor que no quiso perdonarme. Dice: mi padre me ha hablado y me ha pedido que hable contigo para que arreglemos esto. Ni terminé de escuchar el mensaje, agarré mi carro 3-4 horas y me fui directito a la casa de él, con mi esposa y con mi hija. Ahí dormimos, ahí comimos y ese tipo de cosas. Pero es porque el padre pastor le dijo: tienes que arreglar con Raúl, porque Raúl se ha portado conmigo mejor que un hijo. Aleluya. Y el hijo entonces oyó a su padre y me llamó y yo fui. Y yo llegué a la casa y no dije nada, ni él tampoco. Pero eso sí, Pastor Leonardo, cuando ya nos despedíamos, entonces nos despedimos con un abrazo. Y ahí él y yo nos soltamos a llorar. Perdóname, perdóname tú a mí. Y no nos dijimos nada, no empezamos a recordar historias, no, perdónanos. Y después de llorar y secar nuestras lágrimas, nos despedimos. Y ahí hubo una sanidad completa, después de 8 o 9 años. Preguntas: ¿cuántos de los que están aquí necesitan viajar a otra ciudad para ir a arreglar una situación pendiente? ¿Cuántos de ustedes necesitan agarrar un teléfono o un avión a otro país para ir a arreglar una situación? Les voy a decir algo esta mañana: háganlo, por favor.
Se siente rico cuando uno es perdonado y perdona. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la historia? Es real, es historia mía. No la leí en un libro. Esto me pasó a mí. Ahora, voy a decirles algo todavía más poderoso. ¿Están listos para esto? Perdonar, por eso la palabra perdonar aparece fácil, pero perdonar, esa es una palabra demasiado grande que le queda muy grande a muchas personas. No voy a negar que me encanta la filosofía. El otro día me encontré con uno de esos libros de filosofía, fascinado. Yo llegué a una de estas filósofas norteamericanas impía y me llamó la atención porque empieza a hablar del perdón. Una filósofa americana hablando de perdón impía, me llamó la atención y puse a estudiar toda la teoría del perdón de esta mujer. Y entonces dice ella, eso de perdonar, mire que llegué tarde, perdóneme. Mire que te levanté la voz, perdóneme. Y uno dice, sí, te perdono, no pasa nada. Eso no es perdón, dice ella. Perdón es cuando uno usa la expresión de liberar a la persona de aquello que no se puede perdonar. Perdonar es realmente liberar al agresor de aquello que no se puede perdonar. El otro día el pastor de la iglesia donde yo asisto en Chicago le dice a una de las feligresas, Ruby, pasa aquí al frente para que des tu testimonio. Ya Ruby es una señora de 60 y algo años y contó un testimonio, pastora Miriam, de algo que no se puede perdonar, pastora. Usted quiere saber eso que no se puede perdonar. Dice que cuando ella nació, su madre la regaló. Eso no se perdona. Una madre no regala a su hijo. La regaló y la desconoció siempre. En este momento que usted y yo estamos aquí, la madre de Ruby está ya en la fase terminal de una enfermedad, bien próxima a cruzar el umbral de la muerte. Pregúnteme quién la está cuidando, pastora. Su hija, la que regaló. Cuando Ruby contaba ese testimonio hace un mes, yo estaba llorando. Agarro mi teléfono y le dije, Ruby, you are a great woman. Eres una gran mujer, Ruby. Esa es la gente que yo admiro. Porque perdonó lo que no se perdona. Eso es ser cristiano. Así como Cristo perdonó nuestros pecados, así nosotros tenemos que perdonar. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Cuántas veces perdonaremos? 70 veces 7. Y se perdona lo imperdonable. Y cuando llegué, porque eso yo lo vi por la internet, no estaba presencial, pero cuando yo llegué a la iglesia fui directo a darle un abrazo a Ruby. Toda mi admiración por esa mujer y mi respeto. Ella le está cuidando ahora, que es un vegetal. Día y noche, 24/7. Mis respetos. Mis respetos. Eso es sanar una herida. Porque cuando yo perdono, que es el acto mediante el cual yo me libero y libero a la otra persona, la herida se sana. Ocurre en mi mente y ocurre en mi corazón. Y se sana la herida. Y yo puedo vivir una vida de calidad y darle una vida de calidad a la gente con la que yo me rodeo, hombre. Eso es hermoso, eso es ser cristiano.
no venir a la iglesia todos los domingos. Es que ser cristiano es una filosofía de vida. Es una forma de actuar. No esa religiosidad y legalismo que nos enseñaron hace 40 años en la iglesia. Eso no es cristianismo. Cristianismo es una forma de vivir. Perdonar. ¿Le está sirviendo esta palabra? Vamos al número. Y terminamos, ¿verdad? Porque de aquí vamos a comer, mis hermanos. Aleluya, Señor. A comer. 4. Para sanar una herida hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Estaba predicando esto y yo tenía una traductora que estaba traduciendo al inglés. Y entonces cuando yo dije borrón y cuenta nueva, la traductora no sabía cómo traducir en inglés borrón y cuenta nueva. New slate and new account, le dice una persona, es nueva, bueno, yo no sé cómo se traduce eso, pero esa es una nueva cuenta, una pizarra nueva, una nueva cuenta. Consejo número 4. Cuando hay una herida emocional, borrón y cuenta nueva quiere decir ver al agresor o a los agresores y yo en la frente, cara a cara. Aquí no pasó nada. Porque yo haré alejar tus rebeliones así como está lejos el oriente del occidente. Son las metáforas que la palabra de Dios utiliza acerca hablando de nuestros pecados. Y entonces, nueva criatura es, borrón y cuenta nueva. Todo es hecho nuevo. Entonces, hagamos las cosas nuevas, comencemos de nuevo. Y pastor, ¿cuántas veces yo voy a hacer borrón y cuenta nueva? 70 veces 7. Pero si yo tengo a un marido que es adúltero, ¿lo voy a perdonar 70 veces 7? No estoy diciendo eso. Ese rollo, o una mujer adúltera la voy a perdonar, porque las mujeres también hacen lo mismo. Yo voy a perdonarla. No estoy diciendo eso tampoco. No hay que confundir el asunto, ¿verdad? Hay cosas que hay que pararlas, pero hay que hacerlo como corresponde bajo la asesoría de los líderes, de los pastores y del liderazgo de la iglesia, porque hay conductas que no son aceptables. Pero hay que guardar el corazón, y así lo dice la Biblia, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él, exactamente. Pero no vas a actuar, porque es que el gran problema, Pastor Leonardo, es que la gente actúa emocionalmente. Por eso uno busca la consejería de los pastores, y para eso Dios los ha puesto. Entonces, mis hermanos, el último consejo es, aquí no pasó nada. Porque tomando esa actitud de comenzar todo de nuevo, tú estás viviendo, te estás poniendo en una situación de vivir una vida sana. Una vida de calidad. Pero eso de estar recordando, ¿no? Porque nos encanta a nosotros, especialmente los esposos, es que hace 20 años me dijiste tal palabra. Por favor, estamos ahí con esas historias. La dijo, está bien, la dijo, ¿y qué me importa? Ya eso se me olvidó y lo meto en el baúl del subconsciente. Decía uno de mis amigos, el pastor Edgar Amigla Madrid, que el subconsciente, con Freud decía que había que traer el subconsciente al consciente. Madrid, que era antifreudiano, dice, lo que está en el consciente hay que refundirlo en el subconsciente y jamás sacarlo del subconsciente. El problema es que a veces cuando está refundido en el subconsciente, en un sueño le viene el asunto. Y entonces el otro día a mí me pasan cosas
que yo no sabía que estaban ahí, no están en el consciente, están en el subconsciente, pero en un sueño sale una cuestión que hacía 20 años había pasado y digo yo, ostras, increíble, estaba en el subconsciente. Pero bueno, borrón y cuenta nueva es un principio bíblico. Comenzar todo de nuevo, aquí no pasó nada, yo sigo adelante, ¿verdad? Y en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los otros seres humanos. ¿Qué les parece, mis hermanos? Entonces, aquí hay gente en esta iglesia que necesita borrón y cuenta nueva, en la amistad, en la relación y en todo. Aquí no pasó nada. Si usted me pregunta a mí si yo he tenido esta experiencia con algunas personas, sí las he tenido. Y son experiencias donde aquí no pasó nada. Y jamás tengo que volver a recordar historias. Y si uno de ellos quiere recordar una historia, como dicen en Olancho, me hago el papo. Y si quiero ser más educado y decir una expresión que nadie va a entender excepto un español, entonces voy a decirlo, la que le mencioné hoy al pastor Alfredo, me voy a ir por los cerros de Úbeda. Eso es más educado, aunque nadie lo va a entender, a menos que sepa qué significa los cerros de Úbeda. Bueno, pero lo dejo ahí, borrón y cuenta nueva. Ese es el consejo. Conclusiones, termino, conclusiones. A ver, ayúdeme, ingeniero, ayúdeme. Que no me la... ahí está. Una herida abierta es un dolor perenne en el hombre, es necesario buscar una sanidad. Esa es la primera conclusión. Por favor, busque la sanidad. Esta mañana puede ser el principio de una sanidad. Porque una herida abierta es un dolor perenne, no se quita, está ahí. Hay gente que vive con rencores de hace 20 años. Eso no puede ser. Hoy en la mañana yo mandé la enseñanza de la apologética, de para qué sirve la apologética en la iglesia, y entonces uno de mis amigos me dice, mencionaste a estos y estos apologetas, pero yo creo que tú grabaste esto antes de que él cayera. Entonces fue cuando le dije al pastor Alfredo, me fui por los cerros de Úbeda, porque ¿para qué sirve ponerse con cuestiones de estar recordando cosas que las personas hicieron en el pasado? Los pastores somos figuras públicas y con nuestra conducta podemos herirlos a ustedes. Ese era un mensaje para ayer, ¿verdad? Para los pastores. Si no hubiera hablado del team leader, les hubiera hablado de eso. Hablé de los escándalos. Sí, hablé de los escándalos, porque nosotros podemos herirlos. Cuando un pastor se conduce mal, hiere a la gente. Y este pastor hirió, pero el amigo mío de Texas me escribe y me dice, lo grabaste antes de que él hiriera. No, lo grabé después, no le contesté. ¿Por qué? No lo hice porque no vale la pena. Es que todos herimos, todos nos equivocamos. Pero no recordemos lo malo que hicimos, por favor. Es que Dios no recuerda las maldades que yo he hecho. Dios no recuerda lo que tú has hecho. Dios perdona. Entonces, busquemos la sanidad y una vez sanado se acabó el asunto. Número 2, primer paso es dejar de hacerse la víctima o sacudirse, ay, me gusta esa palabra, masoquismo emocional. ¿Cuál es el masoquismo emocional? Es ese deleite, ese placer que sentimos de estarnos torturando. Eso es ridículo. Hay gente que disfruta torturarse. Hay que dejar de hacerse la víctima y sacudirse el masoquismo emocional. 3, sin catarsis no hay sanidad. Cuando hay una infección, hay que abrirse la herida y sacarse la pus, porque si uno no se saca toda esa porquería que está ahí adentro, no hay sanidad y hay un dolor horrible ahí. Entonces hay que sacar aquello, hay que hacer una herida, hay que hacer una incisión y sacar todo lo malo que esté ahí hasta que la sangre queda limpia y puede volverse los tejidos a restaurarse.
¿Cuántos médicos hay en la casa? ¿No tengo médicos en la casa? Bueno, doctor, doctora, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que hay que hacer la incisión ahí para que se vaya toda la... Ahí estoy. Sin catarsis no hay sanidad, hay que hacer la limpieza. 4, es la 4, no la 3. La única forma de sanar una herida es perdonar a la persona que uno cree que es el agresor. Y digo que uno cree intencionalmente porque a veces la otra persona no fue su intención dañarte, pero te dañó. Entonces tú crees que quería dañarte, pero la otra persona no quería hacer eso. Pero tú sí lo crees. Entonces por eso digo, no me lo quites todavía, que cree, ¿verdad? Que cree que es el agresor. Entonces perdonar, y ya dije que se perdonan las cosas imperdonables. Dios, yo no sé a ti, pero a mí Dios me perdonó cosas que no se perdonan. Voy a repetir lo que dije. Dios a mí me perdonó cosas que no se perdonan. El día que yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, sentí que una carga pesada se había quitado de mis espaldas. No hay nada más delicioso que un ser humano puede experimentar que a alguien le quite la carga del pecado. Y cuando alguien me dice te perdono, ¡ey, qué liberación la que yo siento! Y cuando yo abrazo a alguien y le digo aquí no pasó nada, ni siquiera lo menciones. Una vez estoy recordando ahora a uno de mis amigos españoles, los ofendí porque me reclamaron por un uso de un teléfono, ya estoy tratando de recordar, pasó hace más de 20 años y yo mandé un cheque para pagarlo. Y entonces eso fue una gran ofensa. Cuando yo fui a pedir perdón, me puse a llorar y entonces se levantó el hombre. Aquí no pasó nada, Raúl. Aquí no me dejaron hablar. Y ahí murió el asunto y jamás se volvió a mencionar. Qué sabroso se siente. No me dejaron hablar. Aquí no pasó nada. Es necesario actuar como si nada ha pasado, de lo contrario no hay sanidad. Porque si yo digo te perdono, pero de lejitos te voy a tratar y ya no voy a ser como antes y van a haber unas cosas porque me hiciste, entonces no hay perdón. Eso es una hipocresía. Eso no existe. ¿Ah? No. Si perdonas, no pasó nada. No pasó nada. Pero si ustedes me preguntan a mí, cuando alguien me hace algo de lejitos, o que me hizo, entonces eso es un desquite. Eso es un desquite. Entonces seamos serios. ¿Perdonamos o no perdonamos? Solo así la herida se sana. Mis hermanos, espero que esta palabra les sirva y les ayude en su vida. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. La segunda cumbre internacional virtual de liderazgo se acerca. ¿Ya te registraste como un punto de conexión, pastor? ¿No lo has hecho? Hazlo ahora mismo. Escríbenos a iglesia@universidadparalíderes.com. Vas a poder ser parte de este gran evento internacional que Dios ha diseñado para bendecir al liderazgo de tu iglesia. Así que yo te invito a que nos escribas y que seas parte de la segunda cumbre internacional de liderazgo de iglesia.edu.
Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.